Muy buenas chicos y bienvenidos a Jornada Perfecta un día más. Hemos tardado unos días más de lo normal en traeros el contenido ese semanal que siempre os hemos prometido, pero lo hemos hecho porque nos faltaban algunos movimientos de mercado que se han traducido ya por fin en el día de hoy. Así que vamos a ver cuáles son esas 5 caras nuevas, esos 5 nuevos fichajes que más nos gustan de los equipos de la Liga Española. Como siempre, simplemente indicaros que si os gusta este contenido le deis a me gusta, os suscribáis al canal, que siempre para nosotros es muy importante, y si tenéis alguna operación en Mr. Vivenger, Community Mundo, el que sea, pues nos dejáis vuestro comentario que siempre lo respondemos. Un abrazo, pero vamos ya con esos 5 nombres. Y el primero es Leandro Cabrera, jugador que además se despidió de su equipo, de la afición azulona, del Getafe, con un auténtico gol. Otro gol nuevamente de Leandro Cabrera, el segundo, creo que si no me equivoco, ya en esta temporada, en ese derbi madrileño contra el Leganés, y la operación que se hacía rapidísimo, casi de un día para otro, un pago de clausulazo como si fuera cualquier usuario fantasy. Cogió el español, que se está especializando en este tipo de fichajes, bueno, pues fue y reforzó su parcela defensiva con el fichaje de Leandro Cabrera. Nos surgen varias preguntas, si es interesante mantenerlo tanto en el español como en el Getafe, y yo digo que sí. Es cierto que el Getafe es uno de los equipos que mejor defiende de la liga, pero creo que el Pitu Abelardo le ha cambiado la cara al español, y sabemos, sobre todo los que jugamos a picas en Diario As, que eso siempre es importante porque tenemos un buen cronista enfrente, como será el caso de Iván Molero. Por tanto, yo le daría la oportunidad a Cabrera y no me desprendería de él. Y luego la otra pregunta que más nos hacéis y con la responda más, vamos a verlo ya de forma repentina casi este fin de semana, pero ¿quién será el compañero de Leandro Cabrera? ¿Viene Leandro Cabrera para ser titular ya? Yo digo que sí, que Leandro Cabrera va a jugar posiblemente este fin de semana ya como titular, y creo que su compañero será Bernardo, que va a elegir a Bernardo por encima de Naldo y por encima obviamente de Calero, un Calero que, bueno, pues parece que su juventud le ha perjudicado un poquito en su etapa en el español, y fichan a un jugador tan rentable como el Lele Cabrera, un tipo que la verdad que es un currante del fútbol. 9 millones de euros no es moco de pavo. Así que me parece un fichaje fantasy muy recomendable para todos. Seguimos con Pozo, un jugador que venía contando bastante, venía contando para Lopetegui, de cierta manera, sobre todo en Liga de Campeones, y también esperábamos Liga de Campeones en UEFA Europa League, perdón, y también esperábamos que iba a serlo ahora también en Copa del Rey. Era un jugador que ha venido sustituyendo incluso a Navas en el lateral derecho, muy polivalente. De hecho, le llaman el sustituto natural de Navas, ¿no? De lo que va a ser el futuro jugador que ya tiene 35 años, Jesús Navas. Y bueno, pues Pozo está llamado a ser ese jugador que le roba el puesto de cara al futuro. Jugador nacido de la cantera, que tiene mucha experiencia ya en selecciones sub-21, sub-20 y demás con España. Un jugador interesante, muy ofensivo y, como decimos, polivalente, que te puede jugar tanto de extremo como de lateral. No le sobran jugadores de ese perfil al bueno de Vicente Moreno, que ha echado algo de menos pues esa profundidad en banda para conectar con Budimir, y será una apuesta interesante. Yo tengo una pequeña opinión, y es que, bueno, creo que va a ser uno de los chollos fantasy. A mí yo me lo ficharía porque me parece que es una posición donde realmente, como hemos visto a Fran Gámez, a Sastre actuar como laterales derechos, ninguno convence. Y luego también extremo derecho, extremo por así decirlo, no tiene este equipo, ¿no? El Mallorca no tiene ningún jugador de esa posición, porque Salibur, que venía para jugar ahí, ha estado prácticamente toda la primera vuelta, bueno, pues lesionado. Así que Alejandro Pozo nos lo apuntamos. Yo creo que va a ser un chollo fantasy, y de vosotros, si tenéis buen límite de plantilla, yo lo ficharía y esperaría, aunque vimos ya como el otro día jugó sus próximos minutos en Valencia. La gran pregunta, ¿cuánto tardará en ser un titular habitual del Mallorca? En eso tenemos algo más de duda, pero apostamos que en 2-3 jornadas podríamos ver a un Alejandro Pozo muy habitual en los 11 de Vicente Moreno. Y seguimos con Daverson, el brasileño, que ya ha jugado en el Alavés, que ya ha jugado en el Levante, que no es desconocido sobre todo para los usuarios fantasy que lo tuvieron durante su etapa en Vitoria, en aquella temporada gloriosa del glorioso, nunca mejor dicho, valga esa redundancia, en la que alcanzaron la final de la Copa del Rey, que perdieron contra el Barça, contra el Barça, aquel equipo donde estaba Víctor Camarasa, que ahora ha vuelto, que ya hablamos de él en el primer vídeo y le está yendo bastante bien y lo recomendamos. Bueno, también estaba Teo, Marcos Llorente, y estaba Daverson, que era el delantero, un delantero que no se caracteriza por las cifras de goles, no es específicamente un gran goleador, creo que su cifra máxima de goles, no sé si son 12 o así, o 10-12, no es precisamente un gran goleador, pero sí es un jugador muy de plantilla, muy de equipo, y creo que, a diferencia de Enrique Gallego, sí que tendrá esa mentalidad para saber adaptarse al rol que le asigne Bordalás, que no es fácil teniendo a Mata, Molina y Ángel Rodríguez. Se está viendo que Molina no es ya el de la temporada pasada, que tiene una edad,
Y Daverson, bueno, pues es una prueba de si fuera a ser un delantero que sea interesante de introducir en esta rotación. Yo, si tenéis problemas para fichar delantero, en vuestra liga está todo cubierto y tal, pues no lo descartaba por probar, aunque creo que va a tener complicado sumar minutos, pero es un tipo que se va a ganar los minutos de Bordalás seguro, porque además ha sido un jugador muy amonestado en los años anteriores, incluso con 2 expulsiones en una misma temporada. Es un tipo que la presión está muy fuerte, pero a veces se le va un poquito la cabeza, y al menos en ese aspecto de trabajo y de presión sí que va a conquistar a Bordalás. Y el otro nombre que nos apuntamos es Enrique Gallego. Ojito su salida para Leganés y Osasuna, suena bastante. Creo que puede ser un jugador muy interesante especulativamente ahora Enrique Gallego, por si se produce ese cambio de club. Una especie de spoiler que podríamos confirmar en los próximos días. Y hemos dejado lo mejor para el final. En Barba se oficializaba precisamente hace unas horas y por eso estábamos esperando para la confección de este vídeo, ¿no? Bueno, en Barba, que se viene de segunda, siendo uno de los jugadores más determinantes de la categoría. 7 goles, 11 asistencias, eso ha sido su primera vuelta en las filas del Rayo Vallecano. Una gran pérdida para el conjunto vallecano, obviamente, pero un pedazo de fichaje para el Español. Probablemente no tengamos muchas posibilidades en mercados donde ya esté todo cubierto, donde esté ya casi todo copado, de pescar jugadores como en Barba. Así que en Barba será uno de estos tipos de jugadores por los que vais a pagar bastante dinero cuando salga, porque no hay mucho más donde elegir de este estilo, sobre todo en centrocampistas que siempre son tan demandados en los mercados de fantasy, ¿no? Bueno, nos quedamos con un pequeño apunte, creo que es principalmente vuestras dudas, es quién sale del 11 del Español, ¿no? Yo creo que se le ponen las cosas muy difíciles a Matías Vargas, muy difícil, que tiene un ritmo ahora mismo que es muy lento para la Liga Española y que creo que va a necesitar esta temporada casi de adaptación, y el Español no puede permitirse estar adaptando a un futbolista. Y bueno, en ese sentido, pues nos van a quedar otros 2 jugadores que vienen jugando bastante, que son Darder, que está jugando casi escorado a la derecha, y Melendo, que está jugando por la izquierda. Pero Melendo no es un extremo al uso, puede ser Melendo el que pierda la posición por Embarba, me da la impresión. Pero tampoco descartemos que Embarba se alinee junto a Raúl de Tomás como segundo punta y le dé alguna que otra variante distinta y el perjudicado sea Caleri. Esto está por ver, pero desde luego, después de gastarse, creo que han sido 10 millones de euros en Embarba, viene para jugar y hay que ficharlo y rascarse el bolsillo cuando salga. Y el último jugador por el que nos han preguntado, si el vídeo de la semana pasada hablábamos prácticamente de RDT como el gran fichaje, bueno, pues quizás en este vídeo sería Embarba probablemente, pero no hay que perder de vista en En-Nesyri, ¿no? Bueno, su fichaje por el Sevilla es un acicate para todos los que lo tenían en Fantasy. Yo creo que va a producir más en el Sevilla, aunque va a tener más difícil el hecho de disputar minutos, pero tiene una posibilidad de hacerse con un hueco en el 11 titular, y es esa posición de Munir. Creo que va a haber una lucha entre los dos jugadores los dos jugadores marroquíes para hacerse con esa posición. Ya vimos como Munir jugó bastante bien en el Bernabéu, y de hecho Luuk de Jong también. Y sobre Luuk de Jong había mucha gente que pensaba que En-Nesyri venía a cubrir esa vacante de 9. Pero hay que decir, y además yo que soy de Málaga he visto muchísimo En-Nesyri. En-Nesyri no es un delantero centro, todavía, y menos con la edad que tiene. Puede serlo en el futuro, puede serlo quizás en otro fútbol o quizás con otro sistema, pero ahora mismo no es precisamente un delantero centro. Y de hecho, si algo tiene, y ya la vimos en su debut con el Sevilla, en el Bernabéu, es que a veces tiene un poco de mala puntería, hablando claro. Se quedó en una ocasión donde demostró sus dotes con una velocidad impresionante, y cuando se quedó delante de Courtois, pues bueno, la mandó al quinto anfiteatro. Entonces, bueno, son detalles que tendrá que ir mejorando el marroquí, que sin embargo sí que es un jugador muy interesante al espacio, para colgarle balones, que es rápido, que además se asocia bien con sus compañeros y que tiene unas cualidades tremendas. Esto va enfocado, como siempre, ¿no? Mucha gente decía, bueno, ¿y por qué en vez de En-Nesyri no han fichado al Chimi el Sevilla? Bueno, porque En-Nesyri sí que es una opción, con la edad que tiene, lo joven que es y las condiciones que tiene, puede ser un delantero que en unos años se pueda vender a un precio mayor. Me parece un jugador muy interesante, creo que le va a costar un poquito al principio, pero ojito a esa posición que ocupa Munir, que antes ocupaba Nolito, que no termina de estar bastante clara, y no veamos más pronto que tarde un tridente formado por Lucas Ocampos, Luuk de Jong y En-Nesyri. Pues esto ha sido todo, compañeros. No queríamos que pasara una semana sin mostrar estas cartas fantasy que tanto nos gustan. Queríamos que tuvierais toda la información acerca de estos pedazos de jugadores que han cambiado de club o han llegado a la liga, y que los vamos a tener disponibles en los fantasy desde ya para fichar. Y quería que tuvierais toda esa información para poder fichar con garantías o poder pasar de ellos en caso que fuera necesario. Os recordamos que tenemos live los viernes con motivo
de la previa de la jornada, que cada vez molan más, que cada vez hay más gente y que cada vez estamos más orgullosos de contar con vosotros. Así que muchísimas gracias. Si has llegado al final del vídeo, como siempre, recordaros que hagáis suscripción, que hagáis comentarios y que le deis a me gusta. Ha sido un placer, como siempre, chicos, y nos vemos.